Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que necesitamos para crear nuestro componente? Necesitamos primeramente abrir un nuevo proyecto. Entonces, abrimos un nuevo proyecto y este proyecto va a ser de tipo Java Class Library. Entonces, creamos este nuevo proyecto de tipo Java Class Library y le vamos a poner a este proyecto Hola Mundo Componentes. Hola Mundo Componentes. Le damos finalizar. Y una vez que ya vimos que ya se creó nuestro componente, Hola Mundo Componentes, bueno, primero el proyecto. Ahora vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete damos clic derecho y vamos a ir a Java Package y le vamos a poner paquete componentes. Y le damos finalizar. Ahora vamos a crear la clase donde vamos a tener el componente. Sobre nuestro paquete damos clic derecho y vamos a crear bueno, en mi caso ya tengo el Java Bean Component aquí. Si ustedes no lo tienen sobre el menú que se desplegó, buscan en Other, Java Beans Objects y en el tipo de archivo Java Bean Component. Le damos siguiente y vamos a crear el componente que se va a llamar componente. Y le damos finalizar o finish. Y ya se crea nuestra clase componente. Si se fijan ayer en la teoría veíamos que el componente tenía que implementar esta parte de serializable, las propiedades de los componentes y todo eso. Ya lo creó NetBeans esa parte por nosotros. Ahora vamos sobre clic derecho del componente, sobre nuestro componente, vamos a crear la parte del editor del BeanInfo. Entonces, editamos BeanInfo Editor, seleccionamos aquí. Nos dice que no existe, que si lo queremos crear, le decimos que sí. Y ya vemos que ya tenemos el editor del componente. Entonces, fíjense bien cómo ya tenemos nuestro componente y su editor, el BeanInfo, sobre nuestro componente. Ahora, en la parte de diseño, vemos que ya tenemos la información del BeanInfo, el paquete, las propiedades, si hay eventos o métodos. Ahora, sobre la fuente, vamos a crear una nueva propiedad. Sobre la clase componente.java, en el código vamos a crear una nueva propiedad private string nombre. Y vamos a crear, aquí nos dice que bueno, no está utilizado, le damos clic derecho para que podamos crear sus métodos set y get. Entonces le damos clic derecho, refactor o reestructurar, si lo tienen en español en NetBeans. Y vamos a ver encapsulate files o campos encapsulados. Está seleccionado nombre, le damos refactor. Y ya nos creó los métodos set y get para la propiedad nombre.
Ahora, ya que tenemos esto creado, vamos a agregar un método, el método saludo. Entonces, aquí abajo de donde creo los métodos setGet para nombre, vamos a crear un método saludo public string saludo. Abrimos llaves, damos un return, va a regresar una cadena. Hola mundo, componentes, dos puntos, más nombre, punto y coma. Entonces ya tenemos nuestro método saludo, nuestra propiedad nombre que agregamos y eso lo vamos a guardar. Ahora, si nos fijamos en el bininfo, en la parte del bininfo, si se fijan, ya tenemos en las propiedades nombre y saludo. Vamos a activar el nombre para que quede, damos doble clic aquí. Para que ya queda visible, ya está todo en verde. Nuestras propiedades ya las pueda incluir estas propiedades ya a nuestro componente. Tenemos una propiedad nombre, un método saludo. Ahora, sobre el proyecto que acabamos de crear, Hola Mundo Componentes, doy clic derecho y vamos a darle en Build o Generar. Y va a generar un jar. No vamos a ejecutar, fíjense bien, como nada más estamos generando el componente. ¿Sobre qué era, perdón, maestra? ¿En dónde teníamos que generar el build? Sobre el proyecto componentes. Hola Mundo Componentes, el que acabamos de crear. Sobre el proyecto que estamos creando, allí vamos a darle Build. Entonces ya nos da en la pantalla de salida, ya nos da una ruta donde generó ese archivo .jar, que es donde está ya encapsulado los métodos y los atributos del componente. Aquí build jar, ya lo tenemos una ruta, NetBeans, project, Hola Mundo Componentes, this, Hola Mundo Componentes.jar. Y ahí ya generó nuestro componente. Ahora, ya tenemos el componente, ahora tenemos que usar el componente. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Vamos a crear un archivo, un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto de tipo Java Application, Next, y le vamos a poner a este nuevo proyecto usar componentes. Usar componentes. Le doy Finish. Y ya estoy creando ahí un nuevo proyecto usar componentes. Bueno, por default me creo el método, una clase con el método main. Esa no la necesito. Entonces la voy a eliminar, esa clase con el método main. Entonces voy a usar aquí una clase de tipo JFrame, un JFrame form. Entonces este nuevo JFrame le voy a poner hola a esta nueva clase de tipo JFrame. Hola mundo. Hola mundo componentes. Es nuestra nueva clase. Le doy Finish. Entonces ya tengo una nueva clase. Ahora fíjense bien aquí. Del lado derecho de nuestro palette, donde hemos estado utilizando los controles swing,
voy a crear una nueva categoría. En mi caso ya tengo creada la categoría. Voy a crear una nueva categoría. Selecciono en el palette cualquiera. Doy clic derecho y creo una nueva categoría. Entonces, bueno, ustedes pueden crear la categoría que se llama mis componentes. Ponemos, es que ya tengo una que se llama mis componentes 2020, que son los de este año. Y ya vemos del lado derecho en el palette como ya he agregado la nueva categoría mis componentes. Ahora, sobre esa categoría doy clic derecho y voy a ir aquí a donde está Palette Manager. Ahí doy clic y voy a agregar donde dice Add from Jar, voy a agregar un nuevo jar. Entonces me fijo la ruta donde creé mis componentes. Entonces aquí me mandó ya una ruta. Tengo que estar en NetBeans. Hola Mundo. Hola Mundo Componentes, this. Y aquí ya tengo el jar Hola Mundo Componentes. Doy siguiente. Me dice qué componente voy a agregar al palette. Selecciono el componente, el bin info, no, el componente, doy siguiente, ¿a qué categoría? A mis componentes 2020 y doy finalizar, cierro esta ventana y del lado izquierdo, si se fijan, ya tengo del lado, perdón, donde está el palette, ya tengo componentes, ya tengo mis componentes 2020 y tengo el componente. Entonces ese componente lo voy a arrastrar hacia el JFrame y ya tengo el componente que crean. Entonces selecciono el componente y si se fijan donde están las propiedades de los componentes, ya tengo el componente nombre y tiene, una propiedad simple. Ahora, aquí voy a ponerle un nombre, voy a poner el nombre de quien estoy viendo ahorita, que está en pantalla, Axel. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para usar este componente? Voy a agregar ya control swing a mi aplicación JFrame. Entonces voy a agregar a un text file. Voy a ponerle primero un borde. Un borde a ese componente, un set layout. Voy a ponerle en border layout. Entonces pongo mi text file, voy a poner un botón. A este botón le voy a poner cambiar el texto. Doy clic derecho para cambiar el texto, le voy a poner mensaje. Y a este botón le voy a cambiar el nombre de variable, en lugar de que se llame JButton, se va a llamar saluda. Saluda. Le doy clic. Ahora, doy clic sobre el botón para que tenga una acción. Y voy a poner que el JText file, el campo de texto, el JText file 1, que es mi campo de texto, punto setText. Va a tener una acción, entonces va a ser al componente 1
punto, y si se fijan aquí ya me desplegó el método del componente saludo. Y ya con eso ya me puedo referir a los métodos y lo que tenga el componente. En el lado del código puedo acceder a ellos. Del lado del diseño puedo acceder mediante las propiedades, seleccionando el componente y sus propiedades o el código también puedo ver qué acciones tiene. Ahora, bueno, a ese componente le di propiedades, en el nombre le puse Axel y vamos a ver que haga algo nuestro componente. Entonces voy a ejecutar la ventana, ejecuto el programa, run. Y ya me muestra una ventana que dice, bueno, el mensaje, oprimo el mensaje y ya me dice, hola mundo componentes, Axel, que es el nombre que le di a ese componente. Entonces, de esta forma puedo crear un componente, un jar, donde estén encapsuladas todas las propiedades y los métodos y lo puedo agregar a una aplicación. Entonces, como se podrán dar cuenta, el componente está encapsulado en un jar y lo puedo utilizar en una aplicación.